Buenos días a todos. Hoy vamos a profundizar un poco más referente a los recursos que se disponen para producir. Vamos a hablar sobre uso de los recursos productivos. La utilización eficiente de los recursos. Nosotros disponemos de todos los recursos necesarios para producir un bien o un servicio, pero debemos utilizar de forma eficiente esos recursos para el logro de los objetivos. La expresión eficiencia en lo que refiere a recursos consiste en la utilización limitada, ya sea de tierra, de manera sostenible y para que nosotros podamos producir, dependemos de esos recursos como combustible, agua, madera, suelo, pero que debemos saber utilizar. ¿Qué significa utilizar con eficiencia? Con el menor recurso que se pueda producir cierto servicio o ciertos productos. El crecimiento de nuestra economía y el aumento poblacional en el mundo de 9.000 millones de habitantes de aquí a unos años, en el 2050, hacen que los recursos naturales de la Tierra estén prácticamente agotados en gran velocidad. El aumento de la cantidad de población y la mala utilización de los recursos que disponemos como tierra y otros recursos como el agua, el aire, entonces que son fundamentales para nuestra vida y la salud, pero que son recursos limitados. La intensificación de la competencia por algunos recursos va a crear escasez y aumento de precios. Nosotros somos poseedores de gran cantidad de agua dulce, que va a ser un recurso limitado dentro de tiempo un poco más, y nosotros vamos a llegar a vender eso, ¿verdad? Y eso va a producir el aumento del precio del producto. Los recursos deben gestionarse con más eficiencia a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿verdad? Nosotros desperdiciamos muchísimo lo que es el agua, no valoramos, pero el día de mañana, cuando exista escasez, ahí vamos a darnos cuenta que utilizábamos mal ese recurso que disponíamos. ¿Qué se entiende por utilización eficiente de recursos y por qué es necesaria? El ejemplo del agua, por ejemplo, nosotros tenemos abundancia actualmente, pero dentro de unos años sí hay escasez, porque esa es una necesidad fundamental, entonces ahí vamos a sufrir muchísimo. Nuestra necesidad depende de los metales como minerales, combustible, suelo fértil, aire limpio, todo lo cual es vital para que nuestra economía siga funcionando, ¿verdad? No obstante, hemos estado agotando estos recursos a un ritmo que lo vamos utilizando más rápido de lo que se espera y que permite prácticamente que no permite la rápida recuperación. Y si no cambiamos nuestra forma de actuar, dentro de poco vamos a tener escasez de varios recursos, no solamente agua. En Europa, por ejemplo, Europa depende del resto del mundo para abastecerse de muchos recursos, en particular como combustible, materia prima importado, y fuera de la Unión Europea la escasez y la variabilidad de los precios de los productos básicos varían, y eso crea una inestabilidad en muchas regiones del mundo, y de modo para que todos debemos tener conciencia de utilizar bien los recursos que disponemos. ¿Cómo se consigue? En las últimas décadas los hábitos cambiantes del consumo de recursos han puesto en manifiesto que es perfectamente posible avanzar hacia una utilización eficiente. Varias organizaciones, varias empresas trataron de realizar campañas de concienciación del uso eficiente de los recursos que disponemos,
El claro ejemplo y común del agua, por ejemplo, nuestro vecino tiene su canilla rota y se derrama agua durante el día. Eso, por ejemplo, es una malísima utilización de un recurso muy preciado, ¿verdad? En los últimos 20 años el reciclado, por ejemplo, se ha convertido en la norma tanto de empresas como hogares en la Unión Europea. Hace poco tiempo se trató de implementar en Paraguay, pero no tuvo éxito, la utilización de bolsas reciclables en los supermercados para no llevar más o para que ellos no den más hule para que nosotros podamos llevar nuestra bolsa y traer nuestras cosas, pero no tuvo éxito, entonces tuvieron que volver a implementar las bolsitas plásticas o hules que ellos dan, ¿verdad? Hay 5 reglas de oro que debemos aplicar para maximizar el crecimiento económico y reducir al mismo tiempo la presión sobre los recursos naturales o los recursos disponibles. Por ejemplo, ahorrar. Siempre debemos aprovechar que sea posible las posibilidades de ahorrar recursos, ya sea materia prima para producir un servicio o un producto. Reciclar, aumentar el reciclado de materiales y la reutilización de los componentes de los productos. Un ejemplo claro también el de el producto Coca-Cola, por ejemplo, que lanza el envase de reciclado que tenés que llevar para volver a traer y la gente prefiere comprar el de plástico, ¿verdad? No tenemos esa cultura de reciclaje. Y para que nosotros podamos tener un crecimiento económico y al mismo tiempo reducir la presión sobre nuestros recursos, debemos practicar el reciclaje, debemos reemplazar, sustituir la producción primaria por alternativas que generen mayor eficiencia y que tengan menos impacto ambiental. Por ejemplo, eliminar la agresividad en la utilización del mercurio y entre otros, ¿verdad? También podemos reducir. ¿Qué podemos reducir? Desmaterializar, por ejemplo, la forma en que satisfacemos nuestras necesidades por medio de nuevos modelos comerciales, ya sean de productos o servicios que requieran menos recursos. Por ejemplo, se podría reducir la cantidad de vehículos, podemos utilizar otros medios para trasladarnos, como por ejemplo tenemos 2 cuadras a nuestro trabajo y nos vamos en un vehículo, podríamos irnos caminando para hacer al mismo tiempo ejercicio o podríamos utilizar una bicicleta para contaminar menos el ambiente. Luego, en vez de eso, por ejemplo, se aplicó actualmente, en vez de utilizar el DVD y otros medios para bajar video, actualmente ya se baja en el celular, se utilizan pendrive, entonces se va disminuyendo. Luego debemos también valorar, los responsables políticos o nuestros gobernantes deben tener nuevas vías para tener en cuenta el valor adecuado de los recursos naturales, hacer campaña de concienciación para valorar los recursos que disponemos y para que se pueda gestionar de forma correcta esos recursos. Así debemos aprender a valorar lo que tenemos. ¿Qué es la producción? La producción es la actividad que realizamos y que le damos un valor agregado, ya sea a la creación o suministro de bienes y servicios. Los productos o servicios que producimos con los recursos que disponemos, y la producción sirve normalmente para acercar un bien o un servicio y que éste pueda satisfacer las necesidades de los clientes o los consumidores. ¿Qué función cumple la producción? Nos dice que para producir cualquier bien o servicio se debe combinar factores productivos de acuerdo a una determinada tecnología de producción, ¿verdad? La producción también es útil dado que nos permite determinar la cantidad máxima que se puede producir un determinado bien a partir de ciertas
cantidades de factores productivos o materia prima en proceso. A partir de la misma, entonces podemos analizar los procesos de crecimiento económico. Podemos producir cierta cantidad de bien, mejorar nuestro crecimiento, pero tratar de reducir esa materia prima es utilizar los recursos con eficiencia. Los factores de producción en economía son todos los recursos que se utiliza, que se emplea para producir bienes y servicios que puedan luego satisfacer las necesidades del ser humano. Todos los bienes que nos brindan a nosotros o a toda la sociedad como medio para utilizar los factores productivos. Se consideran tres grandes factores productivos comúnmente: tierra, trabajo y capital, que nosotros ya estudiamos. La transformación de esos factores de producción en renta se distribuye entre ellos o si se obtiene una remuneración, ¿verdad? Existen tres grandes factores de producción según el economista Adam Smith, quien fue un filósofo economista considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía económica, ¿verdad? Él decía que existen tres factores de producciones fundamentales, que es el factor tierra, trabajo y capital. El factor tierra obviamente nos ofrece agua, árboles, minerales, agrupa todos aquellos recursos o materia prima que se extraigan de la naturaleza y que se transforma, y lo cual nos permite satisfacer nuestras necesidades, incluyendo, por ejemplo, cultivo, minerales, fauna, entre otros. El factor humano o el factor trabajo es toda actividad que realiza el hombre en transformar el proceso productivo. En economía, dicho factor está representada con T, que significa el factor trabajo comprende la intervención humana para obtener los bienes y satisfacer nuestras necesidades. El factor capital se representa con una letra K, el factor físico o real, también dentro de lo que es el factor humano o trabajo. Y esto a su vez ha sufrido transformaciones, en realidad no transformaciones, se ha aumentado los factores productivos. Posteriormente a lo que decía Adam Smith, que son tres factores fundamentales como tierra, trabajo y capital, también otros autores evolucionaron y aumentaron los factores, explicando que entre ellos también se necesita determinar o tener lo que es la tecnología, la empresa o el emprendedor y la productividad. La tecnología entonces es una técnica que aplica en la actividad productiva para convertir. La tecnología hoy en día es un factor determinante para que haya competencia en las empresas y le aporta un plus en la productividad, calidad del producto, cantidad. Los países no desarrollados tienen precisamente el problema en acceso a la tecnología como para obtener más tecnología para aumentar la producción. Luego, otro de los recursos es la empresa o el emprendedor, la persona que lleva adelante o el empresario. El último factor de producción es la organización empresarial, que son las industrias, la colaboración de factores trabajo, tecnología, la comercialización, la organización, planificación, entre otros. Y el resultado de la misma es la productividad. La productividad es la relación matemática que existe entre los factores de producción utilizados y el producto que se obtiene de la misma. La productividad puede ser calculada también por separado, tomando en cuenta siempre en consideración cada uno de los factores de producción que se tiene en cuenta para producir. La productividad de trabajo, capital, la utilización de tecnología avanzada puede incrementar la productividad de los factores o el valor de los factores productivos utilizados para producir.
Luego encontramos el capital contable. ¿A qué refiere el capital contable? ¿Qué significa capital desde el punto de vista contable? Es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Qué significa activo y pasivo en contabilidad? El activo son conjunto de bienes y derechos que posee el contribuyente, y el pasivo o la persona en ese caso son deudas y obligaciones que una persona posee. Se utiliza la palabra capital para referirse a los elementos del activo, que por ejemplo son el capital físico, el capital humano, así como el capital financiero que se posee. Etapas del proceso de producción. En el proceso de producción hay diferentes etapas. La etapa analítica, etapa de síntesis y etapa de acondicionamiento. ¿Qué se hace en la etapa analítica? En esta etapa las materias primas que se necesitan ya tenemos, y la finalidad de esta es la de conseguir suministro a menor costo que se pueda. ¿Qué significa? Debemos conseguir a menor costo o a bajo precio las materias primas. Se calcula también costos que tendrá el transporte, almacenaje y demás cosas. En la etapa de producción o el proceso de producción de síntesis, en este segundo ciclo las materias primas ya son modificadas en artículos. Por ejemplo, la madera se convierte en mueble y así. En esta etapa el desarrollo es estratégico para ver la calidad y el control. Luego, etapa de condicionamiento. En esta etapa se centra en comercializar el artículo, en vender ya. En la etapa analítica se consigue la madera a bajo costo si es posible. En la segunda etapa de síntesis se transforma la madera en mueble, y en la tercera etapa de acondicionamiento, ¿qué es lo que se hace? Se trata de comercializar, se trata de vender al cliente o a la empresa el producto, el resultado ya. Los factores de producción son algo extremadamente importante tener en cuenta y pueden definir la rentabilidad de una empresa y la sostenibilidad a largo plazo para que se pueda mantener en el mercado. Imagínense, por eso hablábamos de la buena utilización o de la utilización eficiente de los recursos. Si nosotros utilizamos madera para fabricar muebles y comercializar, ¿qué debemos hacer? Debemos plantar arbolitos. De esa forma vamos a estar utilizando los recursos de forma eficiente. De esta forma concluimos el desarrollo de todas las unidades de lo que es economía pecuaria. Espero que les haya gustado las clases que pudimos compartir. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.